Sankt-Vith, en Bélgica, es el único lugar en el mundo donde se almacenan masas madre. Carl Desmet se ocupa de 144 masas procedentes de todo el mundo. Todas están compuestas de agua y harina, pero ninguna es igual. Aquí tengo una masa madre de Verona, Italia. Está hecha con estiércol de vaca. Y esta masa madre procedente de Japón la preparó con arroz hervido uno de los últimos samuráis. En esta biblioteca de masas madre, cada 2 meses deben alimentar a toda su colección. En el menú, agua y la harina específica con la que cada una de las masas madres se elaboró hace décadas e incluso siglos. Carl Desmet es el único bibliotecario de masas madre del mundo. Estamos alimentando las masas madre de la biblioteca. Esta es la tercera ronda. Comenzamos ayer por la mañana con la primera. Luego por la tarde la segunda, y hoy llenamos cada masa hasta los 500 gramos. Después regresan al frasco y a la biblioteca. Si no se las alimenta regularmente, las masas madres se acidificarían en exceso y los microorganismos morirían. Ya en el antiguo Egipto se mantenía viva la masa madre y se elaboraba pan con ella. La masa madre hace que el pan crezca y quede esponjoso, pero este conocimiento ancestral está cayendo en el olvido. Durante mi formación como panadero solo aprendí a hornear con levadura. En todas las escuelas alrededor del mundo, la masa madre ya no forma parte del currículo formativo, excepto en los lugares como Alemania, Austria, Rusia y los países nórdicos, donde hornean pan de centeno. Para hacerlo, hay que fermentar la harina de centeno. En el siglo XIX, a la compleja masa madre le salió una competidora mucho más simple, la levadura comercial, cuya base biológica fue descubierta por Louis Pasteur. De pronto, ya casi nadie quería seguir manteniendo viva la masa madre. Cuando se empezó a utilizar la levadura comercial, perdimos parte de nuestro legado cultural. Perdimos la complejidad en el sabor del pan y beneficios como la digestibilidad y la biodisponibilidad de los minerales del cereal. Actualmente muchas panaderías utilizan extractos de masa madre o fermentos producidos de manera industrial. Siempre igual y no aportan nada a la biodiversidad. Carl Desmet solo incluye en su biblioteca masas madre que se produjeron mediante fermentación espontánea. Cada una es en sí un milagro hecho de harina y agua. Piezas únicas con historia que Carl Desmet quiere preservar. Julio de 2021. El Aar, un afluente del río Rin, se desborda en una furiosa riada. Mueren 135 personas. Muchos se quedan sin hogar, pierden sus pertenencias y recuerdos personales. Ingo Binneberg construyó su casa en Sinzig, junto al Aar. En julio de 2021 está de vacaciones en el sur de Francia. Recibimos muchas llamadas. Me decían, Ingo, parece que viene una lluvia muy fuerte. Y al día siguiente me enviaron esta famosa fotografía con el agua hasta arriba, a la altura del tejado. ¿Ves esta foto? Y es difícil de creer. ¿Es esta mi casa? ¿Es un fotomontaje? ¿Qué es eso? Ingo había terminado de construir la casa solo 3 años antes. La había diseñado él mismo y la construyó con obreros locales. Se sentía muy bien en ella. Cuando regresó a casa después de esas vacaciones en Francia, esperaba lo peor. Esas fotos hay que verlas. No se podía entrar. Estaba todo lleno de barro. Los muebles estaban tirados por todos lados. Muebles de los vecinos, basura allí, y una enorme montaña de botellas detrás. Botellas de plástico y de vidrio entraron por ahí y se amontonaron. El piso inferior quedó destruido y perdió los recuerdos de toda su vida. Ingo estudió agricultura tropical y trabajó más de 40 años como asesor de desarrollo en varios países africanos.
Allí fomentó la investigación agrícola y la creación de pequeñas empresas. Su trabajo allí lo marcó profundamente. Tenía muchísimas fotos. Todavía quedan algunas de África. Desafortunadamente, muchas desaparecieron. Y son historias que se han perdido. Tenía mucha ropa africana confeccionada allí. El piano de mi hija, muy bueno. Pudo salvar su mesa de comedor y sus sillas de togo. Si lo hubiese perdido todo, me habría puesto muy triste. Son piezas artesanales. Ayudé a hacer estos objetos. Hablé con el carpintero sobre cómo se podía hacer y nos hicimos amigos. También tenemos las sillas talladas a mano en Togo. La madera tropical es una muy dura. No se ablanda con un poco de agua. Ya han pasado más de 2 años de la inundación del Ahr. Ingo Binneberg tenía seguro. La casa ya ha sido restaurada casi por completo. Incluso le ve algo positivo a la pérdida. Hemos perdido mucho. Entonces, lo piensas 3 veces antes de volver a comprar algo. Perdí ropa que pensaba que necesitaba. Ya no tengo ningún traje. Eso hace espacio también en la cabeza. Las posesiones también pueden ser un lastre. Aunque en Sinzig ya se ha reconstruido mucho, nunca volverá a ser como antes. Es fundamental preservarlo. No solo el recuerdo, sino también lo que realmente sucedió. Todos los fallecidos. Hay que trabajar para que esto no vuelva a suceder. Cuando construí aquí, tampoco era consciente de que algo así ya había sucedido hace 100 años y hace 200 años. Los habitantes del Valle del Ahr no olvidarán tan rápidamente la inundación. ¿Pero qué pasará dentro de 20 o 50 años? ¿La recordarán las generaciones futuras? En 2004, un incendio en Weimar destruyó gran parte de la biblioteca de la duquesa Ana Amalia. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las llamas devoraron también la famosa Sala Rococó. Se destruyeron 50.000 libros. Los libros son repositorios clásicos de conocimiento. La Biblioteca Nacional Alemana en Leipzig es responsable de garantizar la conservación de los libros y otros medios. Desde 1903 se recopila por encargo del Estado todo lo que se publique en Alemania o sobre Alemania. Se excluyen las publicaciones que tengan solo relevancia temporal, como catálogos de compras u horarios de trenes. Aquí hay 21 millones de medios físicos, libros de divulgación, de ficción, enciclopedias y periódicos, en cualquier idioma. Por ejemplo, el Cumhuriyet Avrupa, un periódico turco publicado en Mörfelden-Walldorf, lo conservamos precisamente porque se publica en Alemania. O una guía de viajes en japonés publicada en Japón, describiendo viajes por Europa. Si tiene 5 páginas sobre Alemania, también la queremos, aunque se publique en japonés. Queremos recoger lo que es la cultura alemana en Alemania, pero también en todo el mundo. Como memoria de la nación, la colección tiene intención de ser permanente. Somos una institución eterna en el sentido de que hemos reunido millones de publicaciones y continuaremos reuniendo millones en una variedad de formatos para tenerlas disponibles permanentemente. La biblioteca no evalúa el contenido de los libros. Todo lo que se publica recibe un lugar en sus estanterías. Aquí tenemos a Hedwig Kurz-Mahler. Has conquistado mi corazón. Esto no entra dentro de literatura científica, sino en nuestras publicaciones de kiosco, literatura romántica que se podía comprar en el kiosco.
Es conmovedor. O lo que yo leía cuando era un muchacho, que por supuesto también eran publicaciones de formato económico. Jerry Cotton, G-Man, somos el último lugar en Alemania, o incluso en el mundo donde se pueden encontrar este tipo de publicaciones de gran interés para distintas ramas de la ciencia. Cada día llegan a Leipzig 3.400 medios físicos. Se precisan 6 semanas para que lleguen a las estanterías. Las editoriales deben enviar 2 ejemplares de cada nueva obra a la Biblioteca Nacional. Uno a Leipzig y el otro a Frankfurt. Primero, cada obra recibe un código de barras. A continuación, se escanea el índice para que esté disponible digitalmente, lo cual facilita la investigación. Durante la indexación formal, se registran las dimensiones de cada libro, alto, ancho y profundidad. Luego se registra y clasifica el contenido. ¿Es de economía? ¿O se trata de horticultura? Con el código de clasificación, pasa a la estantería. Cada año se añaden 4 kilómetros de estanterías. La cuarta ampliación es funcional. 13.000 metros cuadrados para estanterías modernas. Una confortable temperatura de 18 grados para los libros. Aquí todavía hay espacio, pero ya se está planificando la quinta ampliación. Tenemos un problema de espacio. Según los planes, se debía ampliar cada 20 años, pero estamos un poco atrasados. El nuevo edificio debería alcanzar para los próximos 30 años. ¿Se seguirá necesitando entonces espacio para libros impresos? Lo necesitamos sin duda, porque al contrario de lo que mucha gente cree, la publicación física, el libro, la revista, no está en declive. No tenemos menos publicaciones de este tipo, al menos no significativamente menos que antes. Lo que ha cambiado enormemente es la tirada, pero no el número de títulos. También se almacenan versiones digitales y libros electrónicos. Guardar solo copias digitales ahorraría espacio, pero también tendría sus inconvenientes, ya que la vida útil de los medios de almacenamiento comunes es limitada y deben ser copiados una y otra vez. Actualmente los discos duros externos son el método más elegido para realizar copias de seguridad. Pueden durar 10 años, dependiendo de la frecuencia con la que se grabe en ellos, si no están expuestos al calor o a campos magnéticos. Los disquetes tienen una vida útil de 10 a 20 años como máximo, pero ¿quién puede leerlos todavía? Los CD o DVD duran entre 5 y 10 años, si no se dejan al sol. Las tarjetas SD de 10 a 30 años. Y los casetes VHS hay que digitalizarlos sin demora. Las películas de celuloide duran 100 años o más. Los dispositivos de almacenamiento más fiables siguen siendo el papel, la arcilla y, por supuesto, la piedra. Junto al soporte de datos, siempre debe conservarse también el dispositivo de lectura y, de ser necesario, el software adecuado. La NASA también tuvo esta experiencia. Hoy en día la Tierra está rodeada de satélites en órbita que proporcionan imágenes de alta resolución de nuestro planeta. Hace 50 años no era tan común obtener imágenes de la Tierra desde el espacio. En aquella época, la NASA inició una de las primeras misiones de observación de la Tierra. Con la misión Nimbus, entre 1964 y 1978, 7 satélites enviaron datos meteorológicos e imágenes de la Tierra desde su órbita. Nimbus will carry both daytime and nighttime camera systems. Son imágenes históricas de la Tierra, las primeras en mostrar nubes y huracanes durante el día y la noche. En aquella época, el material se archivaba en rollos de película.
50 años después, los investigadores necesitan estas imágenes y datos, pues ofrecen información clave para la investigación climática actual. Las 250.000 imágenes deben copiarse en los soportes actuales. Una tarea pesada. De lo contrario, se perderían para siempre. Simon Matzerat quiere preservar para siempre parte de la identidad local, el dialecto del Sarre. ¿Nos puede hablar un poco en su dialecto? No soy la persona adecuada para ello. El dialecto es algo que no se aprende, sino que hay que haberlo absorbido desde la niñez. Muchos habitantes del Sarre dicen Oleg. Es una expresión de sorpresa y confusión. Y si escuchas Oleg en cualquier parte del mundo, inmediatamente sabes que ahí hay alguien del Sarre. Simon Matzerat, nacido en Renania, dirige el Museo Histórico del Sarre. Aquí se documenta la historia de esta región fronteriza franco-alemana desde 1870. El carbón y el acero marcaron el Sarre y su gente durante generaciones. Después de la Primera Guerra Mundial, la prensa térmica para sombreros trajo consigo un nuevo estilo de vida y la elegancia parisina. Los visitantes también pueden conocer el capítulo más oscuro de la historia alemana. Preservar y documentar todo esto es esencial para Simon Matzerat. Hay que analizar el pasado constantemente. Todos nacemos formateados. Cada bebé empieza desde cero y tiene que aprender a empatizar. Debe aprender a comprender este mundo. Y esto se hace comprendiendo el pasado para saber por qué las cosas hoy son como son. Si tomamos como ejemplo Fridays for Future, ¿cómo podríamos discutir el cambio climático si no sabemos cómo era el clima antes o qué condiciones de vida estaban asociadas a él? Primero siempre tenemos que cerciorarnos del pasado a través de la ciencia, de la investigación, de los objetos, y así poder tomar una decisión para el futuro, para poder hacer una comparación. Como en muchos museos, aquí hay objetos en vitrinas. Pero a Simon Matzerat no le interesa simplemente coleccionar objetos y artículos. Nos falta mucho sobre su historia. Cuando tenemos artículos de mercados de pulgas, les falta una biografía. Nosotros queremos recibir la biografía junto con el objeto, saber lo que hizo con la gente, y la mayor parte de lo que no está documentado es estilo de vida, la historia de las mentalidades. Y como museos y archivos, tenemos que investigar eso para también poder documentarlo. El dialecto transmite ese estilo de vida, el humor local, la convivencia. El actor Willy Fries da una muestra del dialecto del Sarre. Der Nordwind und die Sonne. Der eisig Wind vom Norden und die Sonne hat eine Gewaltschaft, die Sput gehabt. Jeder hat gemeint, werde stärkst. Wie der Mann mit einem dicken Wintermantel an vorbeikommen ist, haben sie gemeint, das können sie jetzt doch gut beweisen. Willy Fries siempre habló dialecto con sus padres. Desde que ellos murieron, ha tenido pocas oportunidades de hacerlo. Los dialectos están desapareciendo. Esto principalmente se debe a que en la década de 1960 y 70 se desmotivaba a hablar dialectos, se prohibía en las escuelas. Había que hablar alemán estándar. Se prohibió a toda una generación hablar en las variantes dialectales, y así se estandarizó el idioma, pero esto condujo a un empobrecimiento del vocabulario y una pérdida cultural. En el Sarre existen al menos 16 dialectos regionales diferentes. Simon Matzerat ha buscado para cada uno a una persona que todavía sepa hablarlo. Todos leyeron la fábula de Esopo, Boreas y Helios. Jahr und Tag, da hat sich einmal der Nordwind mit der Sonne gestritten, wer von sie zwei eigentlich der stärkst war. Las grabaciones del dialecto están disponibles como archivos de audio. También hay una copia de seguridad, pero eso no es suficiente para la eternidad. Por eso Simon Matzerat empezó a buscar un soporte de almacenamiento que dure mucho tiempo, que sea indestructible y que pueda leerse siempre. ¿Es posible? Frankfurt del Meno. Erio Bortolamedi querría deshacerse cuando antes de lo que almacena aquí. En cada una de estas salas hay cajas llenas de pruebas.
Se trata de robos, asesinatos o violaciones. Para Elio Bortolamedi, conservar pruebas o evidencias no es solo un trabajo, sino también una vocación. Todo tiene que estar ordenado. En mi vida privada también es así. No puedo ver nada tirado por ahí. Todo tiene que estar en su lugar, para pesar de mi esposa. 25 salas en 2 plantas. Pronto el almacén de pruebas de Frankfurt se trasladará a un edificio nuevo y más grande. Cuando se trata de pruebas, es difícil calcular cuánto espacio se necesitará. Esta es una pala, una potencial arma homicida que se usó para asesinar a alguien. La policía nos la trajo así y la seguiremos guardando aquí como prueba. La fiscalía decide durante cuánto tiempo se conservarán las pruebas, en función del delito y de la gravedad del mismo. Los asesinatos no prescriben. Esta es la prueba de un asesinato bastante trágico. Es el caso de la niña del Meno. Este paragüero se utilizó de peso para lograr hundir el cuerpo. A veces sucede que los casos de asesinato se resuelven varios años después del crimen, como en este caso de 1981. Trixie, una muchacha asesinada en un centro comercial de Frankfurt. Siegfried Manoch era entonces un joven inspector. Ahora ya está retirado. El caso lo acompañó casi toda su vida profesional. Durante los primeros 2 años venía hasta aquí por las tardes a la hora del crimen, a veces solo, y me quedaba algunas horas observando lo que sucedía. También usaba ese tiempo para hacerme una idea de lo que sucede durante el fin de semana en el centro comercial a esa hora. En la tarde del 11 de diciembre de 1981, Trixie, de 16 años, va sola camino a su casa. Al pasar por el centro comercial, se topa con su asesino, quien la apuñala y luego la viola. Pese a los grandes esfuerzos, los investigadores no son capaces de resolver el caso. Hasta el año 2000, Harald Schneider, experto en ADN de la Policía de Investigación Criminal en Wiesbaden, escribe a todos los departamentos de la región preguntando por casos sin resolver en los que todavía haya pruebas con posibles pistas. A comienzos de siglo, el análisis genético todavía era una técnica de investigación nueva. En el almacén de pruebas aún se conserva una caja del caso Trixie. Entre otras cosas, había una muestra del vello púbico de la víctima. Cuando esta muestra fue examinada bajo el microscopio, vimos que los vellos estaban pegados entre sí. Y ese fue un hallazgo inusual. Podía ser una pista, debía tener algo que ver con el crimen. Analizamos estos rastros y obtuvimos un perfil de ADN limpio que pudimos asignar a una persona del sexo masculino, pero no teníamos ningún sospechoso. Entonces el departamento tomó una muestra de saliva de todos los que de alguna manera estaban relacionados con el crimen. Un hombre se negó a darnos una muestra de saliva y ese fue finalmente nuestro criminal condenado. 25 años después del asesinato, el autor es declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Pero a menudo los casos tratan sobre protección de especies animales, infracciones aduaneras o fraude. Un smartphone con daños en la pantalla. Una cédula de identidad. La policía trae pruebas varias veces a la semana. Son registradas y clasificadas meticulosamente. Todas las pruebas figuran en el expediente de cada caso. Rojo significa asesinato. Aquí hay casos más antiguos, que se remontan mucho tiempo atrás. Las pruebas más antiguas son de 1958. Vemos que las pruebas marcadas en rojo aumentan, porque se trata principalmente de casos de asesinato sin resolver, y por eso las pruebas aún deben conservarse. Solo cuando el caso ha sido resuelto y el autor sentenciado, la fiscalía puede ordenar que se desechen las pruebas. Aquí tenemos un disfraz de conejo.
Y aquí hay una mancha de sangre. Parece ser de algún tipo de lesión corporal. Voy a mirar. Sí, 223 o 224 del Código Penal alemán. Se trata de lesiones corporales peligrosas en vías públicas, calles o plazas. La persona que lo llevaba probablemente tuvo una pelea con alguien. Eso ha sido aprobado para su eliminación. Es decir, que ahora nos desharemos de él. Los fluidos corporales y los tejidos humanos no solo desenmascaran el mal, también promueven el bien. En el biobanco de Dresde se almacenan muestras de sangre, orina y tumores. En total, más de 1,5 millones de muestras de pacientes del hospital de al lado que aceptaron su almacenamiento. Para el hospital son desechos. Para Heidi Altman, en cambio, es un auténtico tesoro. Cuando tenemos cierta cantidad de muestras, los científicos las retiran y las analizan usando diferentes tecnologías según lo que se busque. Este es también el desafío de nuestro biobanco: almacenar las muestras de tal manera que luego sean aptas para análisis y tecnologías que aún no conocemos. El especialista en medicina metabólica Peter Mirchink trabaja con el biobanco para mejorar el tratamiento de los pacientes. Esta vez busca muestras de plasma. La ventaja de una muestra del biobanco es que se conserva el estado del paciente y cuando ya se conoce el resultado del tratamiento, es posible analizar si en esa muestra había indicios previos de si ese tratamiento iba a funcionar o no. Los investigadores pueden solicitar muestras anónimas sobre diferentes enfermedades y desarrollar terapias específicas. Gracias a ello, por ejemplo, el cáncer se trata cada vez mejor y de forma más individualizada. La preparación y el almacenamiento de muestras funcionan de forma automatizada siguiendo un estricto protocolo. Aquí se están colocando muestras de sangre en la centrífuga. Los biobancos en toda Europa trabajan con el mismo protocolo para que las muestras sean comparables. Tras centrifugarla, la muestra de sangre se ve así, dividida en cada uno de sus componentes. Arriba está el plasma. Luego están las células que nos interesan, que se trasladan al biobanco. Las células mononucleares, células de la sangre con un solo núcleo. A continuación está el medio aislante, y en el fondo están los eritrocitos y granulocitos, componentes de la sangre menos relevantes para los biobancos. Los biobancos modernos, regidos por normativas éticas y estándares de calidad uniformes, existen en Alemania desde hace 10 o 15 años. 3 tanques altamente automatizados almacenan muestras de sangre, tejido u orina y las mantienen a una temperatura constante de 130 grados bajo cero. Una vez criopreservada, la muestra en realidad dura indefinidamente, porque el ciclo de vida de la muestra a una temperatura de 130 grados bajo cero se detiene. Se podría decir que se paraliza la vida, y a partir de ese punto nada cambia, y la muestra no puede deteriorarse ni mejorar. Por motivos legales, los biobancos solo pueden almacenar sus muestras durante 30 años. Pero su objetivo no es almacenarlas para siempre, pues las muestras se emplean exclusivamente para la investigación. Los biobancos de toda Europa están interconectados. Actualmente en Alemania hay casi 40 instituciones. La profesionalización en las técnicas de almacenamiento ayuda enormemente a la investigación médica. Yo llevo 30 años trabajando en el ámbito médico y aún recuerdo cómo solíamos recuperar muestras individuales de los tanques de nitrógeno, que luego, con suerte, volvíamos a encontrar, porque después de 20 años a veces no sabíamos exactamente dónde se encontraban. Y ahora ver cómo funciona de forma totalmente automatizada con robótica y la calidad que todo tiene es un avance increíble que me fascina. Antes, los fluidos corporales y los tejidos enfermos eran considerados desechos. Hoy se criopreservan y salvan vidas. El permafrost sirve como medio natural de conservación. En el archipiélago noruego de Svalbard, en el Océano Ártico,
La temperatura media anual es de 7 grados centígrados bajo cero. En Longyearbyen llegan regularmente valiosos cargamentos que algún día podrían garantizar el suministro de alimentos a la humanidad. Semillas de cultivos de muchos países del mundo, como arroz o trigo. Hoy hemos recibido semillas de 10 bancos de genes. La mayor carga proviene de Estados Unidos. Esta vez envían 48 cajas con 20.000 muestras de semillas. Estas dos son del Banco de Genes italiano. Nos envían semillas por primera vez. Y esto es del Banco de Genes de Israel. Son especies silvestres emparentadas con los cereales. Esto es de Eslovaquia. Osmund Asdal tiene una misión verdaderamente bíblica. Dirige una especie de arca de Noé de las semillas. El Banco Mundial de Semillas es un proyecto del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. Las cajas con las muestras no se abren nunca. Siguen siendo propiedad del Banco de Genes que las envió. Por motivos de seguridad, este almacén de semillas se construyó aquí, en medio de la nada, a solo 1.300 kilómetros del Polo Norte. Longyearbyen es el punto más septentrional del mundo al que se puede llegar en vuelo regular. Aquí solo viven unas pocas personas. Es un lugar tranquilo y sobre todo frío. Nuestro equipo estuvo durante la construcción de este almacén en 2008. Fue construido a 120 metros de profundidad en la montaña. 3 naves ofrecen espacio para 4,5 millones de muestras de semillas. El permafrost que lo rodea siempre está entre 3 o 4 grados bajo cero. Un sistema de refrigeración mantiene la temperatura interior a 18 grados bajo cero. ¿Y si este falla? La temperatura aumentaría lentamente y alcanzaría los niveles del permafrost en aproximadamente un año. Así que tenemos tiempo más que suficiente para instalar un nuevo sistema de refrigeración o una nueva fuente de alimentación. A 18 grados bajo cero, las semillas siguen siendo capaces de germinar durante varias décadas. Si por desastres naturales o guerras se destruyeran los cultivos, estas plantas podrían volver a cultivarse utilizando las semillas almacenadas. Una copia de seguridad para las siguientes generaciones. Es increíble. Aquí hay semillas de Ucrania en la misma estantería que las de Rusia. Corea del Norte y Corea del Sur están una al lado de la otra. Semillas de Estados Unidos e Irak, países que no son precisamente buenos amigos, cooperan en esto que es tan importante. Es un proyecto totalmente apolítico. Personas, investigadores y gobiernos de todo el mundo trabajan juntos para preservar y compartir semillas y diversidad genética. El frío es un excelente conservador de material orgánico. Pero, ¿cómo puede preservarse un estilo de vida? Krametschle, una palabra que solo se utiliza en el dialecto del Sarre. Simon Matzerat, del Museo Histórico del Sarre, envió archivos lingüísticos de 16 dialectos del Sarre a la Escuela Politécnica de Zúrich. Robert Grass tiene la tarea de conservarlos para la eternidad. ¿Cómo les suena esto? Muy extraño. En parte, lo entiendo. Otras partes no las comprendo para nada. Nunca había oído algo así. Yo procedo de Vorarlberg, en Austria. Nosotros tenemos un dialecto muy fuerte, pero como mis dos padres no son de allí, en casa nunca lo hablamos. Robert Grass es químico. Trabaja en un increíble dispositivo de almacenamiento de datos, el ADN. La idea de partida es que, como sabemos, en nuestro cuerpo toda la información está almacenada en el ADN, en una secuencia ACTG, una molécula muy larga en la que se almacena esta secuencia. Y el concepto es similar a cómo almacenamos datos, que también es una secuencia de ceros y unos. Y desde que sabemos cómo es realmente el ADN, surgieron ideas de que también podría usarse como almacenamiento de datos. Los componentes básicos del ADN incluyen 4 nucleobases: adenina, timina, citosina y guanina.
La secuencia de estas bases A, T, C, G contiene toda la información, el plano de construcción de cada ser vivo. Y el ADN es muy resistente. El ADN más antiguo analizado hasta ahora proviene del molar de un mamut lanudo que estaba en el permafrost. Tiene 800.000 años. Pero ¿cómo se convierte un archivo lingüístico con el dialecto del Sarre en una secuencia de ADN? Ya sea audio, video o texto, todo lo digital en definitiva se compone de unos y ceros. Robert Grass y su equipo han desarrollado un algoritmo que convierte estos números en código del ADN, A, C, T y G. Posteriormente se producen cadenas de ADN artificiales que se ensamblan siguiendo este modelo. Eso se produce en este equipo. Los líquidos son los componentes individuales del ADN, A, C, T, G. La computadora controla cómo se debe ensamblar la cadena de ADN artificial. Las nucleobases hacen el resto por sí solas. Es difícil de creer, pero lo que está goteando aquí es el dialecto del Sarre en forma de ADN. El problema es que en agua se descompone relativamente rápido, en cuestión de semanas, y es inestable. Así que tenemos que protegerlo, encerrarlo, para que no sea atacado por el agua. Robert Grass y su equipo recubrieron cada una de las moléculas de ADN con dióxido de silicio, es decir, con vidrio. Los glóbulos tienen un tamaño de solo una 10 de milímetro y no se pueden ver a simple vista. Así, el ADN a temperatura ambiente tiene una durabilidad de 1000 años. Esto lo han demostrado experimentos de envejecimiento acelerado. Cada uno de estos pequeños glóbulos contiene suficiente ADN para almacenar 2 páginas de un libro. Si tomáramos todos los libros de la Biblioteca Nacional de Leipzig y los guardáramos en ADN, esta pequeña cantidad sería suficiente, y probablemente también cabrían los de Frankfurt. Es sorprendente. Es realmente impresionante. Podría meterme esto en el bolsillo y olvidarme de que lo llevo. Son 44 millones de obras mediáticas. Es muy cómodo. Si fuese fácil de leer, me lo llevaría a casa. Desafortunadamente, el proceso de lectura no es tan cómodo. Se necesita un secuenciador del genoma, es decir, un dispositivo de análisis de ADN y tiempo, porque toma varias horas. El almacenamiento de ADN ofrece una increíble cantidad de espacio. ¿Qué guardaríamos en él? Guardaría Wikipedia, porque para mí es un reflejo de nuestra sociedad. Tal vez tiene mucho sobre Justin Bieber, porque es lo que interesa en nuestro tiempo. Y tal vez menos sobre la música dodecafónica, porque tal vez sea un área de interés menor. No solo contiene información, sino también indica qué información interesa en estos días. El dialecto del Sarre está ahora conservado en ADN y regresa al historiador Simon Matzerat, que quiere preservar este legado cultural. Aquí no hay nada que se pueda distinguir a simple vista. Y sin embargo, ahí está todo lo relevante, la identidad del Sarre como un poco de polvo. Carl Desmet y su equipo ya han alimentado a los 144 residentes de la única biblioteca de masas madre del mundo. Esto lleva 2 días y hay que repetirlo cada 8 semanas para que las masas no se acidifiquen en exceso. ¿Les queda tiempo para vacaciones? Claro que puedo irme de vacaciones. Me tomo 3 semanas de descanso. Alimento las masas madre antes de irme y nunca me voy por más de 4 semanas. Recibe algunas masas por correo postal. Otras las recoge personalmente de todo el mundo. Y esto demuestra que no se trata solo de microorganismos,
sino también de cultura y tradiciones. Cada masa madre se compone solo de harina y agua, pero detrás de cada una hay una historia especial. Me invitaron a Bulgaria para filmar la ceremonia en la que una madre le entrega la masa madre a su hija justo antes de casarse. Entonces vimos que el día de San Jorge, a primera hora de la mañana, las jóvenes recogen el rocío de la mañana de la hierba con un trozo de tela. El agua está llena de microorganismos que utilizan para hacer la masa madre. De este modo, Carl Desmet no solo almacena la masa, sino también las historias que hay detrás. A los seres humanos nos gusta conservar lo que creemos importante: masa madre, muestras de sangre o pruebas de delitos. Pero también cultura y recuerdos, el conocimiento del mundo. ¿Qué debemos preservar sin falta? ¿Qué es importante para las próximas generaciones? ¿De qué podemos deshacernos? Hay que conservar el recuerdo de la inundación. Tiene que estar presente para poder prevenirlo. Todo siempre y de inmediato. Pero eso implicaría intentar detener la historia. Y no se puede. Así que en realidad no se trata tanto de lo que deseamos conservar, sino más bien de lo que no hace falta conservar necesariamente. Y en esto cada casa, cada institución y cada persona particular debe encargarse de hacerlo por sí misma. ¿Qué fotos tendrán valor en 100 años y cuáles no? Por lo general las personas consideran importantes cosas distintas de las que serán importantes en el futuro. Esto también depende de qué temas serán relevantes en el futuro.